Las decisiones dejan de nacer de la urgencia y comienzan a surgir desde la inspiración. Entonces comprendes que la riqueza nunca fue solamente una cantidad de dinero. Siempre fue una manera de existir, una manera de mirar la vida, una manera de caminar por el mundo con la certeza silenciosa de que todo aquello que realmente pertenece a tu conciencia encontrará inevitablemente la forma de manifestarse. Y cuando esa certeza deja de ser un esfuerzo para convertirse en tu estado natural, descubres que ya no estás esperando que la vida cambie. Eres tú quien, desde el interior, ya ha comenzado a cambiarla. Y ahora quiero compartir contigo la conclusión más importante de todas. Si después de escuchar este mensaje olvidaras cada ejemplo, cada historia y cada explicación, deseo que recuerdes una sola verdad. Nunca has estado esperando que la abundancia llegue a ti. La abundancia ha estado esperando que tú te conviertas en la persona capaz de recibirla. Durante años creí que debía convencer al mundo de que merecía una vida mejor. Pensaba que necesitaba trabajar más, demostrar más, esforzarme más para que finalmente las puertas comenzaran a abrirse. Pero comprendí que el universo nunca me estaba poniendo a prueba. Nunca me estaba reteniendo aquello que deseaba. El único cambio necesario debía ocurrir dentro de mi propia conciencia, porque el mundo visible jamás ha sido la causa. Siempre ha sido el espejo. Esta es la razón por la cual tantas personas pasan la vida persiguiendo aquello que ya podría comenzar a experimentar interiormente. Persiguen paz mientras continúan alimentando pensamientos de miedo. Persiguen riqueza mientras siguen sintiéndose pobres. Persiguen amor mientras continúan creyendo que no son suficientes. Persiguen éxito mientras siguen identificándose con el fracaso. Sin darse cuenta, viven intentando cambiar el reflejo sin transformar aquello que lo produce. Hoy quiero invitarte a dejar de luchar contra el espejo. Empieza a transformar la imagen. No preguntes constantemente cuándo llegará la abundancia. Pregúntate quién eres mientras ella llega. No preguntes cuándo aparecerán las oportunidades. Pregúntate si ya estás viviendo como la persona capaz de reconocerlas. No preguntes cuándo cambiará el mundo. Pregúntate si ya has cambiado tú, porque en esa respuesta comienza toda manifestación. Recuerda siempre algo extraordinario. La semilla nunca duda de que llegará a convertirse en árbol. El río nunca duda de que encontrará el océano. El amanecer nunca duda de que la noche terminará. La naturaleza entera vive confiando en leyes invisibles. Y tú formas parte de esa misma naturaleza. No naciste para vivir en la ansiedad. No naciste para caminar con miedo permanente. No naciste para creer que la escasez es tu destino. Naciste con el mismo poder creador que ha dado origen a toda experiencia humana. Ese poder vive en tu imaginación, vive en tu conciencia, vive en la identidad que eliges asumir cada día. Tal vez hoy todavía existan circunstancias que no reflejan completamente la vida que deseas. No permitas que eso te haga retroceder. Las circunstancias no anuncian tu futuro. Solo muestran los antiguos estados desde los cuales viviste, pero en este mismo instante, puedes crear una causa completamente nueva. Puedes elegir pensamientos nuevos. Puedes aceptar una identidad nueva. Puedes hablar de otra manera. Puedes caminar de otra manera. Puedes agradecer antes de ver. Puedes confiar antes de comprender. Y cuando haces eso, algo comienza a moverse. Tal vez no lo veas inmediatamente. Tal vez no puedas explicarlo. Pero la vida empieza silenciosamente a reorganizarse. Personas correctas comienzan a acercarse. Ideas nuevas aparecen en tu mente. Decisiones diferentes nacen con naturalidad. Puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse. Todo porque la causa ha cambiado. Este fue el mayor descubrimiento de mi vida. No necesitas perseguir aquello que ya pertenece a tu conciencia. Solo necesitas dejar de identificarte con la versión de ti que cree estar separada de ello. Por eso, cada mañana, antes de comenzar tu día, quiero invitarte a realizar un acto muy sencillo. Cierra los ojos durante unos segundos. Respira profundamente y recuerda quién eres. No una persona intentando sobrevivir, no alguien esperando un milagro, no alguien luchando por demostrar su valor, sino alguien cuya conciencia ya ha aceptado la abundancia como una realidad presente. Después abre los ojos y vive todo el día desde esa certeza. Habla desde esa certeza, trabaja desde esa certeza, ama desde esa certeza, decide desde esa certeza.
porque llegará un momento en que mirarás hacia atrás y comprenderás que la manifestación no comenzó el día en que apareció el dinero, no comenzó el día en que llegó la oportunidad, no comenzó el día en que todo cambió, comenzó mucho antes. Comenzó el día en que decidiste creer que todo estaba viniendo hacia ti, y desde ese instante, cada pensamiento, cada decisión, cada paso, te acercó silenciosamente a la vida que ya habías creado en tu imaginación. Recuerda siempre estas palabras. No estás esperando a la abundancia ya está encontrando el camino hacia ti. No estás esperando a la riqueza ya está respondiendo a la persona en la que te has convertido. No estás esperando un nuevo futuro, lo estás creando ahora mismo, porque aquello que aceptas como verdadero en tu conciencia termina convirtiéndose inevitablemente en la realidad que un día contemplarán tus propios ojos. Y quizás cuando ese día llegue, sonreirás al comprender que nunca fue cuestión de tiempo, nunca fue cuestión de suerte, nunca fue cuestión de perseguir, siempre fue cuestión de convertirte en la persona para quien todo aquello ya era completamente natural. Y cuando eso sucede, la vida deja de parecer una lucha, comienza a convertirse en el reflejo perfecto de tu conciencia. Y si te dijera que todo aquello que has estado esperando durante tanto tiempo ya ha comenzado a moverse hacia ti? Y si la abundancia, la riqueza, las oportunidades y las personas correctas no estuvieran detenidas, sino simplemente esperando el momento en que tu conciencia dejara de rechazarlas? Durante años observé cómo miles de personas vivían convencidas de que debían perseguir sus sueños. Corrían detrás del dinero, detrás del éxito, detrás del reconocimiento y detrás de la felicidad. Creían que todo aquello existía muy lejos de ellas. Pensaban que algún día, después de mucho esfuerzo y sacrificio, finalmente podrían alcanzar la vida que deseaban. Sin embargo, cuanto más perseguían aquello que anhelaban, más parecía alejarse. No porque el universo fuera injusto, sino porque estaban buscando en la dirección equivocada. Quiero que escuches atentamente lo que voy a compartir contigo, porque esta idea cambió completamente mi manera de comprender la realidad. Tú no estás separado de aquello que deseas. Nunca lo has estado. La única separación que existe es la que mantiene tu propia conciencia cuando continúa identificándose con la antigua versión de sí misma. La mayoría de las personas despierta cada mañana recordando todo aquello que todavía no tiene. Piensa en las cuentas por pagar, en las oportunidades perdidas, en los proyectos que aún no se han concretado y en los sueños que parecen cada vez más lejanos. Sin darse cuenta, comienzan el día reafirmando exactamente la realidad que desean abandonar. La conciencia escucha cada uno de esos pensamientos y responde con absoluta fidelidad. No porque quiera castigarte, sino porque esa es su naturaleza. Ella refleja aquello que aceptas como verdadero acerca de ti mismo. Si cada día afirmas interiormente que todavía te falta algo para ser feliz, seguirás experimentando una realidad que confirme esa sensación de falta. Pero si un día decides aceptar una identidad completamente distinta, todo empieza a reorganizarse silenciosamente. Recuerdo que, cuando estudiaba profundamente la imaginación, comprendí una verdad que parecía demasiado sencilla para ser cierta. Todo lo que alguna vez apareció en el mundo visible existió primero como una imagen sostenida en la conciencia de alguien. Ningún edificio apareció antes de ser imaginado, ninguna obra de arte existió antes de ser concebida, ningún gran descubrimiento surgió antes de convertirse en una posibilidad dentro de la mente de un ser humano. Entonces me hice una pregunta que transformó por completo mi vida. Si toda creación visible nace primero en la imaginación, ¿por qué seguimos creyendo que debemos esperar a que el mundo cambie para permitirnos sentir diferentes? Esa fue la pregunta que comenzó a romper todas mis antiguas creencias. Comprendí que la abundancia no llega cuando las circunstancias mejoran. Las circunstancias mejoran cuando la abundancia deja de ser una esperanza y se convierte en un estado interior. Esta es la razón por la cual tantas personas trabajan sin descanso durante años y, aún así, continúan sintiéndose atrapadas. Han cambiado sus acciones, pero nunca cambiaron la imagen que tienen de sí mismas. Siguen viéndose como personas que luchan constantemente para sobrevivir. Siguen creyendo que la prosperidad pertenece a otros.
siguen imaginando un futuro mejor, mientras continúan viviendo desde una identidad antigua. Quiero invitarte a imaginar algo por un momento. Supón que esta misma noche, mientras duermes, ocurre un milagro silencioso. Al despertar mañana descubres que tu vida ya es exactamente como siempre la soñaste. Existe abundancia en todas las áreas. Tu trabajo fluye con facilidad. Tus relaciones están llenas de armonía. Tu mente permanece tranquila. Las oportunidades aparecen constantemente. El dinero deja de ser una preocupación. Ahora pregúntate con absoluta sinceridad: ¿cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo mirarías a los demás? ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Seguirías viviendo con miedo? ¿Continuarías dudando de cada paso? Claro que no. Tu actitud sería completamente distinta. Entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Por qué esperar a que las circunstancias cambien para comenzar a vivir desde esa identidad? Este fue el principio central de todas mis enseñanzas. Vive desde el final, no desde el deseo, no desde la espera, no desde la necesidad. Vive como la persona que ya ha recibido aquello que tanto anhela, porque la conciencia no distingue entre una experiencia física y una experiencia intensamente asumida en la imaginación. Ella acepta como verdadera la identidad que eliges habitar con mayor frecuencia, y cuando esa identidad se vuelve natural, la realidad visible comienza inevitablemente a reorganizarse para reflejarla. Muchas personas creen que manifestar consiste en repetir afirmaciones durante unos minutos al día. Pero la verdadera manifestación comienza cuando esas afirmaciones dejan de ser palabras y se convierten en la manera habitual de pensar, sentir y reaccionar. No basta con decir «soy abundancia» si el resto del día continúas sintiéndote limitado. No basta con imaginar prosperidad durante unos minutos si inmediatamente vuelves a identificarte con la escasez. El verdadero cambio ocurre cuando la nueva identidad permanece contigo mientras trabajas, mientras hablas con otras personas, mientras enfrentas desafíos y mientras nadie te está observando. En este video descubrirás por qué todo aquello que deseas ya está moviéndose hacia ti, por qué la abundancia no necesita ser perseguida y cómo permitir que la riqueza encuentre un camino natural hacia tu vida, cambiando únicamente tu estado de conciencia. Comprenderás que el universo no responde a tus ruegos ni a tus esfuerzos desesperados. Responde a la persona que decide ser. Y cuando esa decisión se vuelve firme, todo aquello que parecía distante comienza lentamente a acercarse con una precisión extraordinaria. Antes de continuar, quiero pedirte una pequeña colaboración. Escribe en los comentarios: «Todo está llegando a mí ahora». No lo escribas como un deseo para el futuro. Escríbelo como una afirmación de la identidad que eliges asumir desde este mismo instante. Tal vez alguien lea tu comentario justo cuando necesitaba recordar que la abundancia nunca comienza en el mundo exterior, sino en la conciencia. Si estas enseñanzas inspiradas en Neville Goddard te ayudan a comprender el inmenso poder de tu imaginación, deja un me gusta y suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad. Y si deseas apoyar este trabajo para que podamos seguir compartiendo gratuitamente estas enseñanzas con miles de personas en todo el mundo, también puedes hacerlo a través del Supergracias. Cada apoyo nos permite seguir llevando este mensaje a quienes están preparados para descubrir que la vida cambia cuando cambia la conciencia. Durante mucho tiempo creí que debía encontrar el camino hacia la abundancia. Un día comprendí que el camino siempre había existido. Lo único que faltaba era convertirme en la persona capaz de recorrerlo con absoluta certeza. Con el paso de los años descubrí que existe una diferencia inmensa entre esperar que algo llegue y saber, con absoluta certeza, que ya está viniendo hacia ti. La mayoría de las personas vive esperando. Espera una llamada. Espera una oportunidad. Espera un aumento de ingresos. Espera que alguien reconozca su valor. Espera que el universo finalmente decida responder a sus oraciones. Pero la espera casi siempre es una confesión silenciosa de separación. Cuando esperas desde la ansiedad, estás afirmando que aquello que deseas todavía está lejos de ti.
Y mientras esa sea la historia que aceptes en tu conciencia, seguirás experimentando una realidad que confirme exactamente esa distancia. Comprendí entonces que el verdadero poder no consiste en esperar, consiste en asumir. No esperar prosperidad, sino sentir que la prosperidad ya te pertenece. No esperar abundancia, sino caminar como alguien cuya naturaleza ya es abundante. No esperar oportunidades, sino vivir convencido de que las oportunidades ya están buscando la manera de encontrarte. Quiero que imagines el océano. Ninguna ola lucha por llegar a la playa. Ninguna se pregunta si será capaz de avanzar. Ninguna compite con las demás. Simplemente responden a una ley invisible que las impulsa constantemente hacia adelante. La abundancia actúa exactamente de la misma manera. Cuando tu conciencia entra en armonía con el estado del deseo cumplido, comienzan a moverse fuerzas que tu mente racional jamás podría organizar. Personas aparecen inesperadamente. Ideas que nunca habías considerado comienzan a surgir con claridad. Conversaciones aparentemente insignificantes terminan cambiando el rumbo de tu vida. Oportunidades que antes parecían invisibles empiezan a presentarse con una naturalidad sorprendente. Muchos llaman a esto suerte. Yo aprendí que no es suerte. Es la consecuencia inevitable de una conciencia que ha dejado de resistirse a recibir. Durante mucho tiempo observé que las personas dedicaban la mayor parte de su energía a intentar descubrir cómo llegarían sus deseos. Querían conocer cada paso del camino. Preguntaban constantemente cuál sería el momento exacto, qué persona aparecería, qué trabajo recibirían, de dónde vendría el dinero o de qué manera cambiarían las circunstancias. Sin darse cuenta, estaban intentando realizar con la mente consciente una tarea que nunca le correspondió. La mente humana no fue diseñada para construir el puente de los acontecimientos. Ese puente pertenece a una inteligencia infinitamente más grande que cualquier razonamiento. Nuestra única responsabilidad consiste en permanecer fieles al estado interior que ya acepta el resultado como una realidad. Recuerdo que, cuando comprendí verdaderamente este principio, dejé de obsesionarme con los caminos. Ya no necesitaba saber cómo ocurrirían las cosas. Comencé a interesarme únicamente por una pregunta. ¿Quién soy mientras aquello viene hacia mí? Porque esa identidad determina absolutamente todo. Si continúas sintiéndote una persona que vive en la carencia, interpretarás cada demora como una derrota. Verás cada obstáculo como una señal de fracaso. Pensarás que el universo se ha olvidado de ti. Pero cuando te conviertes en una persona que ya vive desde la abundancia, incluso los momentos de aparente silencio adquieren un significado completamente diferente. Ya no los interpretas como ausencia. Los interpretas como parte natural del proceso. Existe algo que pocas personas llegan a comprender. La naturaleza nunca trabaja con ansiedad. Observa un árbol durante la primavera. Después de sembrar una semilla, nadie permanece frente a la tierra gritándole que crezca más rápido. Nadie desentierra las raíces cada mañana para comprobar si ya comenzaron a desarrollarse. Todos comprenden que existe un tiempo invisible durante el cual el crecimiento ocurre en silencio. Sin embargo, cuando se trata de nuestros deseos, hacemos exactamente lo contrario. Sembramos una nueva idea en la imaginación, y pocas horas después, comenzamos a dudar. Observamos constantemente las circunstancias buscando pruebas. Nos preguntamos si realmente está funcionando. Esa inquietud es como arrancar una semilla todos los días para verificar si ya comenzó a crecer. No aceleramos el proceso. Lo interrumpimos. Comprendí entonces que la confianza no significa creer que todo saldrá exactamente como yo imagino. La verdadera confianza consiste en saber que la conciencia ya ha puesto en movimiento aquello que necesito, aunque todavía no pueda verlo con mis sentidos. Esa fue una de las mayores libertades que experimenté. Dejé de vivir pendiente de las señales externas. Mi paz ya no dependía de recibir inmediatamente aquello que deseaba. Mi paz nacía de la certeza de que la causa ya había sido creada dentro de mí. Muchas personas dicen, cuando vea resultados creeré. Pero la ley siempre responde de la misma manera.
Cuando creas verdaderamente, verás los resultados. Este ha sido siempre el orden. Primero cambia la conciencia, después cambia la experiencia. Primero nace la convicción, después aparecen las circunstancias. Primero aceptas una nueva identidad, después el mundo comienza lentamente a reflejarla. Quiero que pienses por un momento en todas aquellas ocasiones en las que algo maravilloso llegó a tu vida cuando menos lo esperabas. Tal vez una oportunidad de trabajo, tal vez una amistad, tal vez una idea que transformó completamente tu camino. Ninguna de esas experiencias necesitó que controlaras cada detalle. Llegaron cuando las condiciones invisibles estuvieron preparadas. Exactamente así funciona también la abundancia. Ella no responde a la desesperación, responde a la armonía interior. Por eso, cada vez que aparezca la duda, recuerda esta verdad. Tu tarea no es perseguir aquello que deseas. Tu tarea es convertirte diariamente en la persona para quien aquello ya es completamente natural. Si permaneces fiel a esa identidad, llegará un momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que todo comenzó a acercarse desde el mismo instante en que dejaste de correr detrás de ello. Porque aquello que realmente pertenece a tu conciencia nunca necesita ser perseguido. Solo necesita encontrar una persona preparada para recibirlo. Comprendí también que uno de los mayores obstáculos para recibir la abundancia no era la falta de oportunidades, sino la costumbre de mirar constantemente hacia aquello que todavía parecía faltar. La mente humana ha sido entrenada durante años para observar los problemas antes que las posibilidades. Se despierta pensando en las obligaciones pendientes. Durante el día presta más atención a las dificultades que a las bendiciones. Antes de dormir vuelve a repasar todo aquello que aún no ha conseguido. Poco a poco, esa forma de observar el mundo se convierte en una identidad. La persona deja de darse cuenta de que ya no está viendo la realidad. Está viendo únicamente el reflejo de una conciencia acostumbrada a buscar la carencia. Esta fue una de las primeras cosas que tuve que transformar dentro de mí. Descubrí que la imaginación no solo crea nuevas experiencias, también cambia completamente la manera en que interpretamos las experiencias presentes. Donde antes veía un obstáculo, comencé a descubrir una oportunidad. Donde antes veía un retraso, empecé a percibir preparación. Donde antes pensaba que una puerta se había cerrado definitivamente, comprendí que muchas veces la vida estaba guiándome silenciosamente hacia otra mucho más grande. Cuando la conciencia cambia, incluso aquello que parecía una pérdida comienza a adquirir un significado completamente diferente. Ya no reaccionas con desesperación. Comienzas a observar cada acontecimiento con una confianza serena, sabiendo que existe un orden invisible actuando constantemente a tu favor. Muchas personas me preguntaban cómo podían mantener esa confianza cuando todo parecía permanecer igual. Mi respuesta siempre era la misma. No mires únicamente aquello que tus ojos pueden confirmar. Aprende a observar aquello que ya ha comenzado a transformarse dentro de ti. Porque antes de que cambie una circunstancia, cambia tu manera de reaccionar frente a ella. Antes de que aparezca una nueva oportunidad, cambia la confianza con la que enfrentas el día. Antes de que llegue la prosperidad visible, desaparece lentamente el miedo que antes gobernaba cada decisión. Esas son las primeras manifestaciones. Son invisibles para el mundo, pero anuncian que una transformación mucho mayor ya está en marcha. Recuerdo que durante mucho tiempo yo mismo esperaba señales espectaculares. Pensaba que la manifestación debía comenzar con un acontecimiento extraordinario. Pero la mayoría de las veces sucede exactamente al contrario. Todo empieza en silencio. Una nueva idea aparece inesperadamente. Una conversación despierta una inspiración diferente. Sientes el impulso de tomar una decisión que antes jamás habrías considerado. Empiezas a hablar de otra manera. Caminas con mayor tranquilidad. Descubres que ya no reaccionas con el mismo miedo de antes. Son cambios aparentemente pequeños, pero precisamente allí comienza la verdadera revolución. Porque una conciencia diferente inevitablemente producirá decisiones diferentes. Y decisiones diferentes terminarán creando una vida completamente distinta.
Comprendí entonces que el universo rara vez trabaja mediante acontecimientos aislados. Trabaja mediante una cadena perfecta de situaciones que parecen independientes entre sí. Una llamada conduce a una conversación. Esa conversación conduce a una nueva idea. La idea produce una acción. La acción abre una oportunidad. La oportunidad transforma completamente tu realidad. Cuando finalmente miras hacia atrás, descubres que todo comenzó mucho antes de lo que imaginabas. Aquello que parecía casualidad era en realidad el puente de los acontecimientos organizándose silenciosamente para llevarte hasta el resultado que ya habías aceptado en tu imaginación. Esta es la razón por la que nunca debes desesperarte cuando todavía no ves el resultado final. El puente puede haber comenzado a construirse mucho antes de que seas capaz de reconocerlo. Mientras tú crees que nada está ocurriendo, innumerables circunstancias pueden estar acomodándose de formas que tu mente jamás podría prever. Personas que aún no conoces ya se están acercando a tu camino. Ideas que todavía no han nacido comenzarán pronto a surgir en tu conciencia. Oportunidades que hoy parecen imposibles ya están avanzando hacia ti. No porque el destino haya cambiado repentinamente, sino porque tú has comenzado a cambiar primero. Este es uno de los principios más hermosos que descubrí. Nunca eres tú quien obliga a la realidad a transformarse. Es tu nueva identidad la que invita naturalmente a una nueva realidad a aparecer. Y cuando comprendes esto profundamente, dejas de vivir con ansiedad. Ya no necesitas revisar constantemente si el universo está trabajando. Ya no buscas señales todos los días. Ya no interpretas cada demora como un fracaso. Descansas, confías, permaneces fiel al estado que has elegido, porque sabes que aquello que realmente te pertenece no puede perderse. Solo necesita el tiempo perfecto para encontrar el camino hasta ti. Y cuando finalmente llega, descubres que, en realidad, siempre estuvo viniendo hacia ti desde el mismo instante en que decidiste convertirte en la persona capaz de recibirlo. Con el paso del tiempo descubrí que la abundancia posee un lenguaje completamente distinto al de la escasez. La escasez siempre pregunta, ¿y si no sucede? La abundancia pregunta, ¿cómo puedo prepararme para recibirlo? La escasez vive pendiente de lo que pierde. La abundancia presta atención a todo aquello que está creciendo. La escasez necesita pruebas antes de creer. La abundancia cree primero y permite que las pruebas aparezcan después. Esta fue una transformación silenciosa que cambió completamente mi manera de vivir. Dejé de observar cada día buscando razones para preocuparme, y empecé a observar buscando señales de aquello que ya estaban haciendo dentro de mí. Descubrí que la conciencia posee una extraordinaria capacidad para dirigir nuestra atención. Si decides vivir convencido de que todo está obrando a tu favor, comenzarás a percibir oportunidades que antes simplemente pasaban desapercibidas. No porque hayan aparecido de repente, sino porque tu antigua identidad era incapaz de reconocerlas. Muchas personas creen que el universo empieza a enviar nuevas oportunidades cuando cambian de estado. Yo descubrí algo aún más sorprendente. Las oportunidades muchas veces ya estaban allí. Lo único que había cambiado era la persona que ahora podía verlas. Imagina que durante años has llevado unas gafas con cristales oscuros. Poco a poco te acostumbras a pensar que el mundo entero es gris. Un día, alguien retira esos cristales y descubres colores que siempre estuvieron delante de ti. Los colores no aparecieron ese día. Siempre existieron. Lo único que cambió fue tu forma de mirar. Exactamente así ocurre con la abundancia. Cuando la conciencia abandona la escasez, el mundo parece transformarse, pero en realidad, quien ha cambiado eres tú. Comprendí también que existe una diferencia enorme entre desear recibir y sentirse verdaderamente disponible para recibir. Hay personas que afirman querer prosperidad, pero cuando una oportunidad aparece, inmediatamente responden con miedo. Dicen que no es el momento, que todavía no están preparados, que seguramente algo saldrá mal. Sin darse cuenta, continúan rechazando precisamente aquello que dicen desear. La conciencia escucha esas reacciones con absoluta claridad.
No responde a las palabras. Responde al estado interior desde el cual esas palabras nacen. Por eso jamás bastará con repetir afirmaciones si, en el fondo, continúas creyendo que no mereces aquello que estás pidiendo. Primero debes permitirte aceptar una verdad completamente nueva acerca de ti mismo. Debes aceptar que naciste para vivir en abundancia, no como un privilegio reservado para unos pocos, sino como una expresión natural de la vida cuando la conciencia deja de identificarse con la limitación. Recuerdo que muchas personas me preguntaban cuál era la señal más clara de que una manifestación ya estaba cerca. Esperaban que les hablara de coincidencias extraordinarias o de acontecimientos espectaculares. Sin embargo, casi siempre respondía lo mismo. La primera señal es que comienzas a sentir una paz que antes no conocías. Una tranquilidad que no depende de los resultados. Una confianza que permanece incluso cuando todavía no puedes explicar cómo sucederán las cosas. Ese es el verdadero comienzo de toda manifestación. Porque una mente en paz deja de bloquear aquello que durante años rechazó mediante el miedo. Comprendí entonces que el universo no responde a la desesperación, responde a la armonía. La ansiedad comunica ausencia, la paz comunica certeza, el miedo afirma separación, la confianza afirma unidad, y la ley siempre refleja aquello que la conciencia sostiene con mayor naturalidad. Quiero que recuerdes esto cada vez que aparezca una dificultad. No permitas que un solo acontecimiento cambie la historia que has decidido creer acerca de tu vida. Una circunstancia temporal jamás posee el poder de definir tu destino. Solo puede hacerlo si tú le entregas ese poder. Permanece fiel a la visión que has aceptado. Sigue caminando como la persona que ya vive en abundancia. Sigue hablando como quien sabe que todo está obrando silenciosamente a su favor. Sigue tomando decisiones desde la confianza y no desde el temor. Porque llegará un momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás que la transformación nunca comenzó cuando apareció el dinero, cuando llegó la oportunidad, o cuando las puertas finalmente se abrieron. Comenzó el día en que dejaste de vivir como alguien que esperaba recibir, y empezaste a vivir como alguien que ya había recibido en su conciencia. Y cuando ese cambio interior se vuelve permanente, toda la realidad comienza inevitablemente a reorganizarse para honrar la nueva persona en la que te has convertido. Comprendí también que existe un momento en el que la conciencia deja de esforzarse por creer y comienza, simplemente, a saber. Esa es una diferencia que transforma por completo la experiencia de manifestar. Al principio, cuando una persona descubre estas enseñanzas, intenta convencerse de que la abundancia llegará, repite afirmaciones con entusiasmo, visualiza escenas una y otra vez, y procura mantener pensamientos positivos. Todo eso tiene su valor, pero todavía existe un esfuerzo detrás de cada práctica. Ese esfuerzo revela que una parte de la mente continúa sintiendo que el deseo está lejos. Sin embargo, llega un día en que ya no necesitas convencerte. Del mismo modo que no necesitas repetir constantemente tu nombre para recordar quién eres, tampoco necesitas recordarte a cada instante que eres abundante cuando esa identidad ya se ha vuelto natural. Ese fue el estado que Abdullah intentó despertar en mí desde el primer encuentro. Él nunca quiso que dependiera de ejercicios permanentes. Quería conducirme hacia una certeza tan profunda que ya no necesitara ser alimentada continuamente. Descubrí entonces que la verdadera fe no hace ruido. No necesita demostrar nada. No vive buscando señales para tranquilizarse. Permanece serena porque ya ha aceptado internamente aquello que el mundo todavía no ha revelado. Observa cómo actúa una persona cuando sabe que un paquete importante ya ha sido enviado hacia su casa. No pasa cada minuto dudando de si realmente llegará. No llama a la empresa de transporte cada 5 minutos. No vive angustiada pensando que quizá nunca aparezca. Sabe que el proceso ya está en marcha y simplemente continúa con su vida. Exactamente así funciona la conciencia cuando ha aceptado verdaderamente el deseo cumplido. Ya no vive pendiente del resultado. Vive desde la tranquilidad de quien sabe que todo está desarrollándose en el momento perfecto.
comprendí que este era uno de los mayores secretos de la ley. La manifestación acelera precisamente cuando dejas de perseguirla desesperadamente, porque la desesperación nace de la sensación de ausencia, mientras que la paz nace de la certeza de presencia. Muchas personas interpretan mal este principio y creen que deben dejar de desear. No es eso. Debes dejar de sentirte separado de aquello que deseas. Existe una diferencia enorme. Puedes continuar disfrutando la visión de una vida más próspera, de relaciones más armoniosas o de una salud extraordinaria, pero ya no las contemplas como algo distante. Las contemplas como una realidad que ya ha echado raíces dentro de tu conciencia. Y aquello que echa raíces en la conciencia termina encontrando inevitablemente una forma de expresarse en el mundo visible. También comprendí que la gratitud posee un poder mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. No hablo de agradecer mecánicamente esperando obtener una recompensa. Hablo de la gratitud que nace cuando reconoces que la vida ya está obrando a tu favor, incluso antes de que puedas demostrarlo con evidencias. Esa gratitud cambia completamente el estado interior. Dejas de vivir como alguien que mendiga oportunidades, y comienzas a vivir como alguien que reconoce la abundancia que ya está fluyendo hacia él. Este es un cambio casi imperceptible para quien observa desde fuera, pero inmenso para la conciencia. Porque ya no reaccionas desde la falta. Reaccionas desde la plenitud. Poco a poco descubrí que las personas más prósperas que conocí compartían una característica común. No era únicamente su capacidad para generar riqueza. Era la tranquilidad con la que enfrentaban la incertidumbre. Mientras otros se paralizaban ante un cambio inesperado, ellas permanecían abiertas. Mientras otros imaginaban catástrofes, ellas imaginaban posibilidades. Mientras otros veían el final de un camino, ellas intuían el comienzo de uno nuevo. Esa actitud no nacía del optimismo ingenuo, nacía de una identidad profundamente establecida en la abundancia. Sabían que su verdadera riqueza nunca dependía de una sola circunstancia. Dependía de la conciencia desde la cual eran capaces de crear una y otra vez nuevas oportunidades. Esta fue una de las lecciones que más profundamente transformó mi vida. Dejé de medir mi progreso por la velocidad con la que aparecían los resultados y comencé a medirlo por la paz con la que era capaz de esperar sin ansiedad. Descubrí que cuanto más estable se volvía mi conciencia, menos necesitaba controlar el proceso. Y cuanto menos intentaba controlar, con mayor naturalidad comenzaban a aparecer las soluciones. Parecía una paradoja, pero en realidad era la expresión perfecta de la ley. La vida siempre responde con mayor facilidad a una conciencia relajada que a una mente obsesionada. Por eso hoy quiero decirte algo que quizá necesites escuchar precisamente en este momento. Si sientes que aquello que deseas todavía no ha llegado, no interpretes ese silencio como un rechazo. No lo confundas con un fracaso. Muchas veces el silencio es simplemente el espacio donde la realidad está reorganizándose para recibir la nueva versión de ti que has comenzado a construir. Permanece fiel. Continúa viviendo desde la abundancia. Continúa hablando desde la confianza. Continúa imaginando desde la certeza. Porque llegará un instante en el que comprenderás que todo aquello que repetías al comienzo como una afirmación se habrá convertido silenciosamente en la descripción más natural de tu propia vida. Poco a poco comprendí que el mayor cambio nunca ocurre en el mundo visible. Ocurre en ese lugar silencioso donde nadie puede mirar excepto tú, allí, donde nacen tus pensamientos antes de convertirse en palabras. Allí, donde decides si una circunstancia tendrá el poder de definirte o si continuarás siendo fiel a la identidad que has elegido. Descubrí que toda verdadera transformación comienza precisamente en ese espacio invisible. La mayoría de las personas espera sentir confianza cuando las cosas finalmente mejoren, pero quien comprende la ley aprende a confiar antes de que exista una sola evidencia. Y esa es precisamente la diferencia entre vivir reaccionando a la realidad y comenzar a crearla. Observa a un arquitecto. Antes de que exista un edificio,
Ya puede recorrerlo con la imaginación. Sabe dónde estará cada habitación, cada ventana y cada puerta. Nadie lo considera un soñador por actuar de esa manera. Todos comprenden que la construcción comienza mucho antes de colocar el primer ladrillo. Sin embargo, cuando se trata de nuestra propia vida, olvidamos este principio. Queremos ver primero el edificio terminado para atrevernos a creer en él. La conciencia creadora funciona exactamente al contrario. Primero acepta la obra terminada. Después permite que cada ladrillo encuentre naturalmente su lugar. Este fue uno de los descubrimientos más liberadores de mi existencia. Dejé de luchar contra las circunstancias porque comprendí que las circunstancias siempre pertenecen al pasado. Son el reflejo de estados de conciencia que alguna vez acepté como verdaderos. Si deseo un futuro diferente, no debo combatir el reflejo. Debo transformar aquello que lo produce. Esa es la razón por la cual nunca recomiendo dedicar demasiado tiempo a analizar los problemas. Cuanto más contemplas una dificultad intentando comprender por qué apareció, más energía entregas precisamente al estado que la mantiene viva. En cambio, cuando diriges suavemente tu atención hacia la identidad que deseas habitar, comienzas a alimentar una causa completamente nueva. Y toda causa nueva termina produciendo inevitablemente un nuevo efecto. También comprendí que el universo posee una manera muy particular de responder. Rara vez lo hace mediante acontecimientos espectaculares. Casi siempre comienza modificando pequeños detalles que al principio parecen insignificantes. Cambia una conversación, cambia una decisión, cambia un hábito, cambia una forma de pensar. Cambia una reacción frente a una antigua dificultad. Son transformaciones tan discretas que muchas personas ni siquiera las perciben. Sin embargo, esos pequeños movimientos terminan alterando completamente el rumbo de una vida. Del mismo modo que un barco cambia de destino con un ligero movimiento del timón, una conciencia nueva necesita únicamente pequeños ajustes para llegar a un destino completamente distinto. Por eso nunca subestimes los cambios silenciosos que ya están ocurriendo dentro de ti. Tal vez hoy reaccionaste con más calma donde antes habrías sentido miedo. Tal vez hoy dejaste de preocuparte por algo que durante años dominó tus pensamientos. Tal vez comenzaste a hablar de tu futuro con más confianza. Esas son señales inmensamente valiosas, porque significan que la antigua identidad está perdiendo fuerza y una nueva conciencia está comenzando a ocupar su lugar. Y cuando esa nueva conciencia se estabiliza, todo aquello que parecía imposible empieza lentamente a convertirse en algo natural. Comprendí además que la abundancia no llega para completar a una persona. Llega para expresar aquello en lo que esa persona ya se ha convertido. Este es un principio que transforma completamente la relación con el éxito. Ya no buscas el dinero para sentirte valioso. Ya no buscas reconocimiento para creer en ti. Ya no buscas resultados para experimentar paz. Primero encuentras esa paz dentro de tu propia conciencia. Primero descubres tu verdadero valor. Primero aceptas la abundancia como parte de tu identidad. Después, el mundo visible comienza a reflejar exactamente ese nuevo estado. Y cuanto más profundo se vuelve ese convencimiento, menos dependes de las circunstancias para conservar tu tranquilidad. Esa es la verdadera libertad. La libertad de permanecer estable mientras el mundo cambia. La libertad de continuar creyendo cuando todavía no existen pruebas visibles. La libertad de caminar con serenidad sabiendo que aquello que has aceptado en tu imaginación ya ha comenzado su camino hacia ti. Muchas personas imaginan que la abundancia consiste únicamente en poseer más. Yo descubrí que la verdadera abundancia consiste en dejar de vivir con miedo a perder. Cuando desaparece ese miedo, la mente se expande, la creatividad florece, la intuición se fortalece.